Amigos, gracias por acompañarnos en nuestra edición de Ultra Tips. El tema a tratar en el día de hoy será la medición de dureza. La dureza es una condición de la superficie del material. No representa ninguna propiedad de la materia y está relacionada con las propiedades elásticas y plásticas del material. Si bien es un término que nos da idea de solidez y firmeza, no existe una definición única acerca de la dureza y se la suele definir arbitrariamente en relación al método particular que se utiliza para la determinación de su valor. De esta manera, algunas definiciones de dureza son: resistencia a la indentación permanente bajo cargas estáticas o dinámicas, es la dureza por penetración. Absorción de energía bajo cargas de impacto o dinámicas, es la dureza por rebote. Resistencia a la abrasión, es la dureza por el desgaste. Resistencia al rayado, dureza por rayado. Independientemente de las definiciones enumeradas, en general se entiende por dureza la propiedad que tienen los materiales de resistir la penetración de un indentador bajo una carga. En este sentido, definiremos dureza como la resistencia de un material a la deformación plástica localizada. Los diferentes métodos desarrollados para medir la dureza en general consisten en producir una deformación local en el material que se ensaya a través de un indentador. Los valores obtenidos son siempre dependientes del método y de las condiciones en las que se ensaya, por lo que para que un valor de dureza sea útil y permita su comparación, debe estar acompañado de la indicación del método utilizado y las condiciones de ensayo. Los diferentes métodos utilizados para obtener los valores de dureza se pueden clasificar en dos grandes grupos según la forma de aplicación de la carga. Ensayos estáticos, en los que las cargas se aplican de forma estática. En este caso, un indentador se presiona contra la superficie de ensayo con una carga que se aplica en forma relativamente lenta. En general, la medida de dureza en este tipo de ensayo resulta del cociente de la carga aplicada y el área de la huella que deja el indentador en la superficie, como es el caso de los métodos Brinell, Vickers y Knupp. O bien es una medida de la profundidad de la indentación, como en el ensayo Rockwell. Ensayos dinámicos, en los que la carga se aplica en forma de impacto. En general, el indentador es lanzado sobre la superficie a ensayar con una energía conocida y el valor de la dureza se obtiene a partir de la energía de rebote del penetrador, luego de impactar en la muestra, como sucede en el método Shore y en el método Lipp, ambos conocidos como métodos de dureza por rebote. Si bien el método UCI, Ultrasonic Contact Impedance, puede clasificarse como método dinámico, los métodos de rebote más representativos en los ensayos dinámicos de dureza son el método Lipp y el método Shore. En los ensayos dinámicos, los resultados obtenidos son dependientes de las propiedades elásticas del material que se ensaya, y en general los valores son comparables entre materiales en los que dichas propiedades son iguales, o bien se requiere la calibración del instrumento antes de ensayar un material cuyo modo elástico es desconocido. En general, el método de dureza se puede aplicar cuando se ha establecido una relación entre la dureza y alguna propiedad otra del material, como puede ser, por ejemplo, la resistencia a la abrasión o la resistencia al desgaste, la resistencia a la tracción u alguna otra. Sin embargo, debe advertirse que dichas correlaciones son aplicables en forma muy cuidadosa sobre un rango acotado de materiales, entre los cuales se conoce empíricamente las condiciones en que se cumple la relación entre la propiedad buscada y el valor de la dureza. En general, se puede aplicar la medición de dureza para evaluar la efectividad de un tratamiento térmico, evaluar la resistencia al desgaste de un material, evaluar la maquinabilidad de un material, obtener una idea de la resistencia a la tracción de un material. Los ensayos de dureza son, junto con el de tracción, uno de los más utilizados en la selección y control de calidad de los materiales.
El empleo de los ensayos de dureza como instrumento de clasificación y control de calidad en las líneas de producción ha sido favorecido gracias a la automatización de los ciclos de medición de los métodos tradicionales como el Rockwell o el Brinell. En este sentido, existen aparatos que permiten realizar ciclos automáticos de medición muy rápidos, en los que prácticamente no se requiere la intervención de un operario. Aparte de eso, los avances en la microelectrónica y el software han permitido el desarrollo de instrumentos medidores de dureza portátiles muy fáciles y rápidos de utilizar, que permiten la medición de piezas y lugares en los que los métodos tradicionales no son aplicables. Existen algunas propiedades de los materiales que están relacionadas con la dureza y es importante mencionarlas. Comenzaremos con el módulo de Young, también conocido como módulo de tracción o módulo elástico. Es una medida de la rigidez de un material elástico. Es una cualidad usada para caracterizar los materiales. En materiales anisotrópicos, el módulo de Young puede tener diferentes valores dependiendo de la dirección de la fuerza aplicada con respecto a la estructura del material. El módulo de Young es el más común de los módulos elásticos, pero es importante mencionar también el módulo de comprensibilidad y el módulo de corte. El módulo de Young se expresa en unidades de presión que pueden ser pascales o newton por metro cuadrado, megapascales o newton por milímetro cuadrado, gigapascales o kilonewton por milímetro cuadrado, o libras por pulgada cuadrada. Normalmente en las ecuaciones se denota por la letra E. El módulo de Young permite calcular los cambios en la dimensión de una barra de metal de un material isotrópico bajo cargas de tracción o compresión. Por ejemplo, es posible predecir cuánto se extenderá un material bajo tensión o se contraerá bajo compresión. También se puede predecir la flexión de una barra cuando la fuerza se aplica entre dos puntos. Algunos cálculos requieren el uso de otras propiedades de los materiales, como la densidad o el módulo de corte. Representa un factor de proporcionalidad de la relación tensión-deformación, que puede ser lineal o no lineal. El acero, la fibra de carbono y el vidrio son considerados materiales lineales, mientras que otros materiales como la goma son considerados no lineales. Sin embargo, esta clasificación no es absoluta y si se aplica una tensión pequeña a un material no lineal, la respuesta será lineal. Y si aplicamos una tensión muy grande a un material lineal, el comportamiento puede ser no lineal. El módulo de Young no es el mismo en todas las orientaciones del material. La mayoría de los metales, la cerámica, son isotrópicos y sus propiedades mecánicas son las mismas en cualquier orientación. Sin embargo, pueden ser tratados con impurezas y los metales pueden ser trabajados mecánicamente para estructurar sus granos en una sola dirección. Estos materiales se convierten en anisotrópicos y el módulo de Young cambiará en dependencia del vector de fuerza que se le aplique. Algunos materiales compuestos son anisotrópicos, como la fibra de carbono, que tienen un módulo de Young mucho mayor cuando la fuerza es aplicada paralela a las fibras. Por definición, el módulo de Young se calcula de la forma fuerza por longitud inicial sobre el área de la sección transversal multiplicado por la diferencia de longitud. Una vez que tenemos el módulo de Young, podemos calcular la fuerza ejercida para provocar esta deformación y tenemos que fuerza es igual a el módulo de Young multiplicado por el área de la sección transversal multiplicado por la variación de la longitud sobre la longitud inicial. De esta forma podemos calcular la fuerza que se tiene que se ha aplicado para provocar esta variación de longitud. También podemos calcular la energía cinética contenida en una barra de metal bajo torsión. Tenemos que la energía cinética es igual, teniendo el módulo de Young y teniendo la fuerza, tenemos que energía cinética es igual a el área de la sección transversal multiplicada por el módulo de Young multiplicado por la variación de la longitud al cuadrado sobre 2 veces la longitud inicial. De esta forma es posible calcular la energía cinética contenida en una barra que se encuentra bajo una fuerza determinada, conociendo su módulo de Young.
Otra propiedad importante de mencionar es la tenacidad, que es la habilidad de un material de absorber energía y de formarse plásticamente sin fracturarse. Una definición de tenacidad es la cantidad de energía por volumen que un material puede absorber antes de romperse. También se define como la resistencia a la ruptura de un material cuando está bajo tensión. La tenacidad requiere de un balance entre la resistencia y la ductilidad. La definición matemática es: tenacidad es el área bajo la curva tensión de formación y su energía de deformación mecánica por área de volumen antes de la fractura. La fórmula matemática es energía sobre volumen es igual a la integral desde 0 hasta el esfuerzo de fractura de O de E, donde E es igual a la deformación. EF es igual a deformación de fractura y O es igual a tensión. Esta es la ecuación general para el cálculo de la tenacidad de un material. La tenacidad se mide en joules sobre metro cúbico en el sistema internacional y pulgadas multiplicado por libras de fuerza sobre pulgada cuadrada en el sistema norteamericano. La tenacidad está relacionada con el área bajo la curva tensión de formación. Para un material ser tenaz debe ser a la vez maleable y dúctil. Materiales frágiles como cerámica son fuertes pero no tienen ductilidad, por lo tanto no son tenaces. Materiales muy dúctiles con baja fortaleza tampoco son tenaces. Para un material tener tenacidad debe tener ambas cualidades. Debe soportar altas tensiones y altas deformaciones. Fortaleza indica cuánta fuerza soporta un material. Tenacidad indica cuánta energía cinética puede absorber este material antes de romperse. Una vez analizadas las propiedades de la materia, procedamos a analizar la dureza. La dureza es una medida de cuán resistente es la materia sólida a varios tipos de cambio de forma cuando se aplica una fuerza. La dureza macroscópica es generalmente caracterizada por la interacción fuerte de los enlaces intermoleculares, pero el comportamiento de los materiales sólidos bajo una fuerza es realmente complejo, por eso hay diferentes tipos de medición de dureza. Está la dureza al rayado, dureza a la indentación y dureza al rebote. La dureza depende de la ductilidad, rigidez elástica, plasticidad, deformación, resistencia, tenacidad, viscoelasticidad y viscosidad del material. La dureza al rayado es una medida de cuán resistente es una muestra a la deformación plástica debido a la fricción con un objeto afilado. El principio es que un objeto hecho de un material más duro provocará una rayadura en un objeto de un material menos duro. Cuando se crea un recubrimiento de dureza al rayado, se refiere a la fuerza necesaria para cortar a través del recubrimiento y hasta llegar al sustrato. La escala más común es la escala de Mohs, usada en mineralogía. Las herramientas utilizadas para esta operación es el esclerómetro. Dureza a la indentación. Dureza a la indentación mide la resistencia a la deformación de un material debido a una carga de compresión constante provocada por un objeto afilado. Es usada principalmente en los campos de metalurgia e ingeniería. La prueba funciona con la premisa básica de medir las dimensiones críticas de una indentación dejada por un indentador específicamente diseñado. Las escalas comunes de indentación son Rockwell, Vickers, Short y Brinell. Dureza de rebote. La dureza de rebote también es conocida como dureza dinámica y mide la altura del rebote de un indentador con punta de diamante o de un material extremadamente duro lanzado desde una altura determinada. Este tipo de dureza está relacionada con la elasticidad. Las escalas usadas para este tipo de dureza son Lieb y Bennett. A nivel atómico, los átomos están organizados en una estructura en 3 dimensiones llamada red cristalina. Una muestra de un metal contendrá muchos granos, cada uno contenido en una matriz cristalina determinada. A una escala menor, cada grano contiene
algunas irregularidades. Hay dos tipos de irregularidades en la microestructura cristalina que son responsables de la dureza de un material. Estas irregularidades son puntos de defecto y líneas de defecto. Un punto de defecto es una irregularidad localizada en un punto específico de la red cristalina. Hay tres tipos principales de puntos de defecto. Si falta un átomo en la matriz, se crea un espacio vacío. Si hay un átomo diferente en la red cristalina, es un defecto por sustitución. Si hay un átomo donde no debiera estar, el defecto es intersitial. Los puntos de defecto son irregularidades inducidas específicas. Los defectos en línea son irregularidades en un plano de átomo. Las dislocaciones son un tipo de defecto en línea, incluyendo la desalineación de estos planos. Las dislocaciones proveen un mecanismo para los planos de átomos se deslicen entre sí y de esta manera se crea una deformación plástica o una deformación permanente. Los planos de átomos pueden deslizarse de un lado a otro de la dislocación y de esta manera la dislocación puede viajar a través del material y deformar el material permanentemente. El movimiento producto de esta dislocación causa un incremento de la dureza del material. La fuerza de disminuir el movimiento del plano de átomo y hacer el material más duro está referenciado por la interacción de una dislocación con otra. Cuando una dislocación intersecta con otra, ya no puede viajar a través de la red cristalina. La intersección de las dislocaciones crea un punto de anclaje y no permite que los planos de átomos se muevan uno sobre otro. Los átomos intersitiales pueden interactuar con las dislocaciones y crear también nuevos puntos de anclaje, incrementando la dureza del material. Variando la presencia de los átomos intersitiales y la densidad de las dislocaciones, la dureza de un material puede ser controlada. A medida que las dislocaciones se incrementan, más intersecciones se crean y, consecuentemente, más puntos de anclaje existen. Después de haber revisado las propiedades físico-químicas que determinan la dureza de los materiales, vamos a analizar las escalas industriales. Comenzamos por la dureza Mohs. La dureza Mohs se aplica observando si la superficie de un material puede ser rayada por otro material con dureza definida o conocida. Para dar un valor numérico a las propiedades físicas, los minerales se organizan en la escala de Mohs, compuesta de 10 minerales, que se le van asociando valores arbitrarios de dureza. Dureza Brinell, descrita en ASTM E10. Emplea como punta una bola de acero templado o carburo de wolframio. Para materiales puros es poco exacta, pero fácil de aplicar. Poco precisa con chapas de menos de 6 milímetros de espesor. Se estima la resistencia a la tracción. Dureza Nub, descrita en ASTM E384. Mide la dureza en valores de escala absoluta y se valora con la profundidad de señales grabadas sobre un mineral mediante un utensilio con una punta de diamante al que se le ejerce una fuerza estándar. Dureza Rockwell, descrita en ASTM E18. Se utiliza como punta un cono de diamante y en algunos casos una bola de acero. Es la más extendida, ya que la dureza se obtiene por medición directa y es apto para todo tipo de materiales. Se suele considerar un ensayo no destructivo por el pequeño tamaño de la huella. Dureza Rockwell superficial. Existe una variante de ensayo llamada Rockwell superficial para la caracterización de piezas muy delgadas, como cuchillas de afeitar o capas de materiales que han recibido algún tratamiento de endurecimiento superficial. Dureza Shore, descrita en ASTM D2240. Emplea un escleroscopio. Se deja caer un indentador sobre la superficie del material y se ve el rebote. Es adimensional, pero consta de varias escalas. A mayor rebote, mayor dureza. Aplicable para control de calidad superficial. Es un método elástico, no de penetración como los otros métodos. Dureza Vickers, descrita en ASTM E318. Emplea como penetrador un diamante con forma de pirámide cuadrangular. Para materiales blandos, los valores Vickers coinciden con la escala Brinell. Mejora el ensayo Brinell para ensayos de dureza con chapas de hasta 2 milímetros de espesor. Dureza Lieb, descrita en ASTM A956. Es una evolución del método de Shore. En este caso, un cuerpo con un percutor que puede ser una bola de carburo de tungsteno de 3 a 5 milímetros de diámetro es lanzado a velocidad conocida por la acción de un resorte. Cuanto más blando el material a ensayar, más velocidad alcanzará el cuerpo percutor luego del impacto. La medición de velocidad antes y después del impacto se realiza mediante la diferencia de potencial eléctrico
que se genera en una bobina al ser atravesada por el cuerpo percutor, que contiene un imán permanente. Dureza Webster. Emplea máquinas manuales en la medición, siendo apto para piezas de difícil manejo como perfiles largos o obstruidos. El valor obtenido se suele convertir a valores Rockwell. En el Ultratip del día de hoy hemos explicado las diferentes propiedades que presentan los materiales y que determinan su dureza. También hemos explicado las diferentes escalas que existen para cuantificar la dureza. Esperamos que la información brindada haya sido útil. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.